Es que no tiene caso. Pero pues sí, es lo que no tiene caso, pero sí, va a tener caso. Bueno, hoy 7 de marzo del año 2014, nos llega el siguiente libro, señor, por parte de Julio Blanco que nos hace. Es una persona que interactúa en la herramienta de Facebook y que pues de alguna manera nos facilita, ¿verdad? O sea, algunos caminos que uno determina que son buenos y que dice uno, pues a ver, ¿de qué se trata, señor? Pues es que se descargaron varios libros del señor Michel Foucault. Fue uno de los pensadores más importantes del siglo XX, alguien a quien podría caracterizarse como teórico del poder, un iconoclasta que supo señalar los mecanismos sutiles por los cuales la dominación, la sujeción, la corrección, la disciplina, la vigilancia y otras manifestaciones del control funcionan en nuestra vida individual y socialmente, incluso o sobre todo ahí donde menos presentes los creemos. Las ideas de Foucault han tenido eco especialmente en disciplinas como la sociología y la historia, y en menor medida en la ciencia política y la teoría literaria. Un abanico un tanto amplio que da cuenta, por un lado, de la curiosidad intelectual del francés, pero sobre todo de su fidelidad a un puñado de aspectos o fenómenos de la vida social. Aunque en su bibliografía cuenta con ensayos dedicados, por ejemplo, al enigmático Raymond Roussel o las inquietantes pinturas de Magritte, cuando se compara estas que podrían parecer excentricidades con otros de sus títulos más emblemáticos, Vigilar y Castigar, o su historia de la sexualidad, se descubre el hilo conductor de una pregunta constante sobre los caminos que sigue la configuración de una manera específica de pensar. Una epísteme, pero no en sentido filosófico, sino social. ¿Quién y cómo se decide qué pensemos de la forma en que pensemos para que actuemos como actuamos? Esa fue sin duda una de las grandes provocaciones de Foucault. Evidenciar que el saber es indisociable del poder, que éste determina tanto como puede, entre paréntesis, los saberes que se privilegian y los que se excluyen, que incluso en esos campos que se tienen como las más asépticas, las más positivas, las más ajenas a los mecanismos del poder, ahí también extiende su dominio, condicionando simultáneamente la formación de los individuos. Por último, cabe mencionar que para nosotros, los hispanohablantes, es una fortuna que Foucault haya contado con distinguidos traductores, entre los que destacan los poetas Elsa Cecilia Frost y Tomás Segovia, además de otros igual que admirables como Aurelio Garzón del Camino o Martí Soler, autores todos de versiones que conservan el singular estilo del pensador francés, que mucho tenía de literario y vanguardista, con esa sensibilidad y respeto hacia el texto que tanto distinguió a otros escritores de su generación. Sin más, compartimos a continuación estos libros. Pues sí, señor, y nos comparten los libros, ¿verdad? En formato de PDF. Bueno, definitivamente, señor, nos atrevemos a decir, otro Padre Nuestro. No, Señor, ya estoy harto de Padres Nuestros, Señor, y Aves María, Señor, porque mis deseos no se materializan en esta vida.
Así entonces son dioses falsos. Resultó que todos los dioses son falsos, Señor. Empezando primeramente, Señor, con una ilusión. La ilusión del pensar, Señor. Porque la ilusión del pensar, o sea, usted piensa que cree, ¿va? La ilusión del pensar que usted sabe, la ilusión del pensar que usted imagina, la ilusión de pensar que usted razona, la ilusión de pensar que usted aprende. Pues sí, Señor, es lo que yo debo de entender, Señor, ¿verdad? Tengo la ilusión de pensar que aprendo, Señor. Y tengo la fantasía de sentir las emociones. En esa dualidad, el ser humano existe, vive su vida. Y a partir de ahí, pues a partir de ahí, Señor, o sea, cada quien determina pues una estructura, o sea, una red, de alguna manera. En nuestro cerebro, señores, al último determinamos una serie de ideas, de creencias, de conocimientos, bueno, en fin, Señor, de tanta información. Y cada vez que nuestro cerebro, o sea, ingresa nueva información, pues afecta la percepción. Esta idea, pues es una idea que se ha promocionado por parte de los individuos que dedican su tiempo a hacer experimentación sobre los seres humanos con las nuevas tecnologías que les permiten observar el interior de nuestros cerebros y ver, o sea, cómo ciertas zonas, ¿verdad? Ciertas áreas, pues se iluminan con luz. Dice, sí, es la zona que está siendo ocupada, ¿no? O sea, que está siendo usada por nuestro cerebro. Esto ha determinado entonces, pues ya como dicen, todo un mapeo, ¿no? Nuestro cerebro ya está más que mapeado, Señor. Así debería estar el suelo de mi casa, no sé, bien mapeado, Señor. ¿Va? Sí, o sea, que estuviera limpio, Señor. Limpio de toda mala intención, digo, porque cuando ya sabemos las áreas de nuestro cerebro, o sea, sus propósitos, o sea, aquí están determinadas digamos, a llevar ciertas tareas, ¿no? Están conectadas con nuestros sensores. ¿Dónde se encuentra la sección de los ojos? No sé. ¿Dónde se encuentra la sección de las neuronas espejo? No sé, las primeras que tenemos aquí en nuestra frente. Y hablo de ellas porque de alguna manera ellas tienen pues la función de reflejar lo que otro ser humano nos da en su pensar y en su sentir. O sea, en esa ilusión que piensa y en esa fantasía que siente, o sea, se determina una realidad, una dualidad del ser. Este ser pues se hace autoconsciente, se forma su triángulo de ser y tiene un espíritu, o sea, empieza a moverse una idea, o sea, a moverse una idea, una intención detrás de cada palabra. O sea, cada palabra la buscamos y la tratamos de empujar. Se va a ver, búsqueme X palabra y también búsqueme la Y palabra, Señor, y vamos a hacer una ecuación para razonar. Y es importante entender lo que es precisamente esta ecuación en la que se razona, porque algunos pensarán, esto ya no tiene coherencia. No, señor, estamos hablando de lo más coherente que pueda haber en la ilusión de pensar que razonamos. Y esa ilusión de pensar que razonamos se da precisamente en una ecuación. Y sobre esta idea queremos hablar porque esta es representada y simbolizada por el icono de tomar dos pequeños segmentos de recta y de alguna manera dibujarlos de una forma paralela y representarlos en forma horizontal. Y esto tiene la idea de equal, la igualdad. Lo que está del lado izquierdo, en esta dualidad pues en la que existimos, lo que está del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho. Pero aquí vamos a entender algo objetivamente, señor. Me dice usted,
Si yo tengo un triángulo en el lado izquierdo, o sea, tengo tres vértices, ¿va? Y están determinados por una ecuación, determinados de una forma, pero esa misma forma puede ser representada de otras diferentes formas. Al último, simplificando, volvemos al mismo valor, pero en este caso se establece otra forma. Y decimos que x cuadrada es igual a 4. Entonces, tenemos una realidad x, señor, que la desconocemos, o sea, hay un valor que no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que esto está elevado, señor, a una potencia. ¿Esto qué significa, señor? Que esta potencia, al estar determinada por un número, señor, cuantifica el número de veces que se tiene que multiplicar. Esto nos dice entonces que la misma unidad que vamos a potencializar, pues es el mismo valor, ¿no? Entonces, si del otro lado tenemos un 4, entonces se razona de la siguiente forma. Se toma la potencia, señor, del valor x que ignoramos, o sea, viene siendo una variable que al momento desconocemos, y que esta potencia, si queremos desaparecerla, porque queremos despejar a ese valor x, entonces al quitar la potencia, entonces va a quedar una x sola, que va a estar igualada a lo que esté del otro lado de la ecuación. Entonces, pero aquí el punto es que si esta potencia va a pasar del otro lado, señor, pasa con su función inversa. Entonces entendamos que una potencia significa estar elevando un número a un x número, o sea, en este caso pues al cuadrado, al cubo, y ahí se va. Entonces, si la potencia es 2, quiere decir que está elevado al cuadrado, significa entonces que va a pasar a la inversa, va a pasar con la función inversa, que es raíz cuadrada. Entonces le va a sacar a usted raíz cuadrada al 4 y le va a salir un 2, la dualidad, ¿no? Entonces x igual a 2. Es importante que entendamos que la x, ¿verdad? O sea, el 2, que al final de cuentas es un valor de 2. O sea, que el 2 que tenemos del lado derecho, señor, y el 2 que tenemos del lado izquierdo son ideas que están en conceptos de números. Quiere decir que está cuantificada una x realidad. Entonces tenemos dos ¿qué? O sea, tenemos dos cerebros. O sea, tenemos mi cerebro y su cerebro que está escuchando. O sea, usted también piensa y usted también siente. ¿Qué piensa y qué siente? Ese es donde puede ver la diferencia. Y en esa diferencia se interactúa, se experimenta la vida. Obviamente hay puntos de convergencia en la percepción, pero es importante entender que todas las percepciones son válidas, porque todas son una ilusión, y que todas las vidas son válidas porque todas tienen una fantasía en la que se están experimentando, y esa fantasía dicen, es que es una realidad, la fantasía es realidad, sí, exactamente, existo y vivo. Ah, caray, la fantasía se hizo real, sí, señor. Entonces el pienso existo, dice, caray, dice, la ilusión se hizo real, sí, señor, entonces existo, sí pienso, como decía el filósofo de la antigüedad. Y obviamente quedó pendiente terminar la frase, entonces si pienso, siento, sí, pero la única forma de estar seguro, o sea, pues si pienso, si pienso existo, pero la única forma de estar seguro es si siento que realmente pienso, ¿verdad? Usted siente que piensa, usted siente que razona las ideas, usted siente que piensa y razona la filosofía. Definitivamente, señor, hay que reconocer a los maestros. Y un maestro, de alguna manera, pues ha, como dice, soltado todos sus libros, señor, para el dominio público. Y pues tenemos que leerlo, ¿no? Para aprender. Que en ese proceso estamos, en la ilusión de pensar que todos los días aprendemos algo, en nuestro pensar y en nuestro sentir. Sentimos y pensamos que amamos la vida y la de todo la vida que hay en este mundo.